Amado Dios, Rey eterno, gracias te damos una vez más por la oportunidad que nos das, Señor, de reunirnos para escudriñar las Escrituras, porque solamente a través de ellas podemos conocer la verdad, que es tu Hijo Jesucristo, y nos hará libres y nos dará el conocimiento, el entendimiento para este tiempo, tiempos de perversidad, tiempos difíciles, pero solamente aquellos, Señor, que están tomados de tu mano podremos salir victoriosos, porque en Cristo somos más que victoriosos. Y gracias, Señor, por la oportunidad de reunirnos, porque tú eres quien nos convoca, tú eres quien nos llama, y nosotros damos respuesta a ese llamado esta tarde. Quédate con nosotros, buen pastor, nuestro amigo fiel. En tu nombre oramos y te lo agradecemos. Amén. El Evangelio de Mateo 13, 44 al 50, dice la Escritura: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en las cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, aquí hemos leído 3 parábolas solamente en el Evangelio de Mateo. No aparece en ninguno de los otros evangelios como en otras de las que hemos analizado. Y aunque estas parábolas se encuentran una tras otra en este Evangelio de Mateo, lo más probable pues es que fueron dichas por Jesús en distintas ocasiones, pero sus contextos originales pues no se pueden comprobar o no se pueden recobrar. Es más, probablemente la forma breve de las primeras parábolas puede sugerir que hayan sido abreviadas. Puede ser que la misma naturaleza del Evangelio de Mateo, porque usted no sé si sepa que el Evangelio de Mateo es un manual de instrucción para los catecúmenos. Recordaremos quién eran los catecúmenos: aquellas mujeres vírgenes, jovencitas o viudas que se dedicaban a preparar a los nuevos cristianos y se iban a las catacumbas. Luego no se podía predicar de forma visible, entonces se iban a las montañas, a las catacumbas, y por eso es el origen de los catecúmenos. Así que ese es el evangelio que se usa como un manual de instrucción de vida, una vida cristiana. Así que haya tenido a reducir en algo las parábolas para que así sean más fácil el aprendizaje y las memorizaciones de estas parábolas, de estas enseñanzas. Se nota que una vez que estas parábolas se ubican únicamente en Mateo, tomamos, aparece también en un libro apócrifo, en el libro de Tomás, el cual pues sabemos que solamente nos hemos limitado nosotros por cuestiones dogmáticas, doctrinales, a utilizar el libro únicamente de Evangelio de Marcos, de Mateo, pero no el de Tomás. ¿Por qué se habrá colocado estas parábolas una tras otra en el Evangelio de Mateo? ¿Por qué vienen seguidas y no en diferente momento? Bueno, hasta lo que se sabe, un tanto frecuente, lo que se llama, y lo hemos visto, dobles parábolas, que confirman o le dan una doble imagen a estos evangelios. Primeramente, la parábola del tesoro escondido, ahí 13:44, pues nos refleja fielmente eventos de la vida de Palestina. Se sabe que por las muchas guerras que hubo en el cercano oriente entre las grandes potencias de la antigüedad,
Palestina, usted recordará que estaba constantemente sometida a invasiones, así que a menudo era el campo de batalla de pues entre Egipto, Mesopotamia. Así que cuando esto ocurría, la gente tenía que esconder sus valores pues donde pudiera. Recordaremos en algunos pueblos de aquí, en la época de la Revolución, pues la gente enterraba sus monedas en ollas de barro, y cuando la gente moría o vendía sus casas, hasta la fecha siguen encontrando pues dinero, ¿no? Una de las maneras para proteger del saqueo de estas guerras, pues era en estas vasijas de barro y enterrarlos en un campo. Así que además es obvio que el hombre de la parábola del que estamos hablando, que descubre en un campo, pues no era el dueño del campo, sino era un trabajador, un obrero que estaba ahí, y pues al ver el dinero, pues ¿qué es lo que hace? Lo tapa para que nadie se entere del hallazgo, y de inmediato pues reúne todo lo que tiene, dice, lo vende de tal manera que pudiera hacerse del campo donde estaba escondido ese tesoro. El jornalero, pregunto, ¿obró correctamente a ir a comprar el terreno? ¿O le debería haber dicho al patrón, oiga, ¿qué cree? Que aquí hay un oro que encontramos. En muchos casos ha sido así, ¿no? Que los trabajadores le dicen al patrón que ahí está, y claro, el dueño se queda con el dinero y les dará unas moneditas, ¿no? Aquí vemos pues esta acción del jornalero de ir a comprar este terreno. Tal vez no había intención de defraudar, por lo que entierra nuevamente el tesoro, para prevenir que lo encontraran otros obreros o otras personas y pudieran frustrar el hallazgo, el descubrimiento. De igual manera, en el caso de la parábola de la perla, ahí en Mateo 13, 45 al 46, se comienza con la misma fórmula introductoria, con el dativo que se halla en lo anterior. En el reino de Dios es semejante a, ¿se acuerdan que la mayoría de las parábolas de Jesús inician así? Y esta fórmula se halla mucho en Mateo, más que en los otros evangelios, y viene siendo característica de estas enseñanzas rabínicas, especialmente de Jesús. La fórmula introductoria pues no tiene la intención de comparar al reino con una perla, sino más bien con lo que pasa cuando un comerciante halla la perla que por tantos años había sido buscada. No es en sí la misma perla, sino lo que vale la perla, lo que puede hacer con ella, ¿no? Así que vemos aquí que aunque bien algunos cuestionarían la sabiduría del jornalero, que lo arriesga todo, porque tampoco le dio tiempo de contar cuando había de dinero. Vio X cantidad, dijo, no, esto es mucho dinero. Pero igual si te llegan y te dicen, oiga, le compro su casa, pues no me interesa venderla, no se la compro. No me interesa, amigo, te doy tanto. O sea, ¿de qué cantidad estaríamos hablando que convenció al dueño del terreno para que lo vendiera? Entonces esta persona vendió todo, arriesgó todo, lo mismo como lo hizo con el mercader. La parábola parece indicar que hay que estar dispuesto a arriesgar todo con tal de ser un súbdito del reino. Así tú y yo, muchos dejamos todo lo que teníamos, nuestra empresa, nuestro negocio, nuestra vida pasada, nuestros anhelos y nuestros sueños mundanos de ser rico, de ser poderoso, de ser famoso, de ser un cantante, de ser un actor, de ser una actriz, de ser guapa, de ser, no sé, lo que tú hayas dejado y cuánto valían tus sueños carnales y mundanos, porque encontraste un gran tesoro, el mejor tesoro.
Pero ¿sabe qué? Que algunos lo encontraron y han dado una bicoca por ese hallazgo. Quieren tener el tesoro completo, quieren tener la perla, pero no están dispuestos a dejar todo. Quieren tener el terreno sin dejar de soltar lo demás. No quieren ser súbditos del reino. La parábola de la red, que de repente rebota un poquito, ¿no? Porque vamos viendo que está hablando de dejar todo a cambio del terreno, a cambio de la perla. Sin embargo, aparece esta parábola de la red, presenta problemas precisamente por su ubicación. El que Mateo pusiera esta parábola después de dos anteriores es algo, pues digamos, enigmático, es algo especial, ya que uno pensaría que agruparía parábolas afines con el mismo énfasis, pero no es el caso. De hecho, la mayoría de los eruditos en el campo prefieren hablar de las parábolas gemelas, refiriéndose únicamente a las parábolas del tesoro y de la perla. Afirman que la parábola de la red es similar, ¿se acuerda cuál? A la del trigo y la cizaña, que está en Mateo 13, 24 al 30, que ya la habíamos estudiado. El contexto original probablemente fuera semejante al que se halla en Mateo 1, 17, en donde Jesús llama a los hermanos pecadores y pescadores a que sean pescadores de hombres. Así que vemos que esta tercer parábola pequeña, pues de alguna manera tiene otra semejanza, dispuestos a arrojar las redes ampliamente por todo el campo de la sociedad humana. Nosotros somos pescadores, cada uno en su área de trabajo. Tenemos que seguir pescando, tirando las redes. Y nos podrá pasar como a ellos, que tiramos las redes, jalamos y no hay nada, y otra vez, y jalamos y no hay nada, sargazo, hierba. Por ahí un pececito pequeño que se escapa entre las redes. Y nos desanimamos. De repente sentimos que el trabajo es arduo, es fuerte, es cansado. Pero de repente el Señor dice: ¿sabes qué? Yo estoy contigo. Tira ahora la red para el otro lado. Y es cuando empezamos a ver la gran cosecha. ¿A quiénes habría de ir? En su obra misionera, de alguna forma debería de ser selectivos. No más que una red es la respuesta del Señor. No necesitas más que una red. Y esa red, te voy a decir a dónde tienes que echarla. El secreto está en donde yo te diga que estés, porque tú tienes experiencia. Y a lo mejor no has echado redes en tu trabajo, en muchas cosas a las que tú eres experto. Y así seguramente los pescadores le decían a Jesús: mira, toda la noche estuvimos pescando. Nosotros somos pescadores. Tú eres un carpintero. No me vas a venir a enseñar a mí cómo pescar. Y sabe usted, muchas personas son así. Cuando tú les dices: confía en Jesús, busca de Dios, pídele dirección, pídele sabiduría, qué es lo mejor para ti, para tu familia, para tu hogar. Ellos dirán: pues yo ya sé, soy experto en la vida, tengo tantos años, tengo mi familia. No te estoy hablando de eso. Vosotros sabéis cómo esta etapa y esta clase de pescado solo llega a la playa y se puede clasificar los pescados, porque la red va a jalar todo. Cuando tú jales la red va a jalar de todo, con hierbas, ostras y langostas y lo que hay ahí, lo va a arrasar todo. Pero vendrá el tiempo de la selección. ¿Cómo separarlos? ¿Cómo clasificar? Por eso dice que así es el reino de Dios. Vendrá el tiempo para esa separación, pero ineludiblemente, en su alcance original, el reino recoge toda clase de condición de hombres. Todos los que llegamos a Cristo veníamos de diferentes estilos de vida, pero todos en pecado. Todos veníamos de forma distinta, éramos infractores de la ley, tanto como algunos cumplidores de ella, ¿verdad? A lo mejor
Algunos dicen, pues yo no era tan pecador porque yo no tomaba, yo no hacía esto, yo nunca maté a nadie, y nos justificamos. Y muchas personas no quieren llegar a Dios, no quieren acercarse a Dios ni llegar a Cristo por eso, porque dicen, pues yo no me siento que soy malo, yo soy una persona buena. Y ellos se justifican a sí mismos. Ciertamente las dos primeras parábolas versan sobre el sacrificio que requiere el reino. Se necesita hacer un gran sacrificio. Sin duda los apóstoles originales también habría visto algo de sacrificio implícito en la obra misionera. ¿Qué les dijo Jesús? Dejen lo que están haciendo y síganme. ¿Y de qué voy a vivir? Pues si yo soy pescador, ¿cómo me voy a ir a seguir a un hombre que no sé ni a dónde me va a llevar? Yo no sé hacer lo que Él quiere que yo haga. Yo estoy en mi zona de confort, haciendo lo que yo sé hacer. Oye, tengo familia, tengo hijos. Y le dice, ven y sígueme, que yo te haré pescador. Y recordarán que los discípulos le preguntaron, Señor, ¿y nosotros, los que hemos dejado todo, qué vamos a recibir? Ellos estaban preocupados por las finanzas, estaban preocupados por su bienestar económico. Y es natural que en nuestro sentir, en nuestra vida, pues tengamos esa preocupación. Pero cuando nosotros confiamos en Dios, que Él nos va a proveer, que Él nos va a sustentar, que Él nos va a dar lo que necesitamos, pues no tenemos miedo de soltar, porque sabemos que Él proveerá otra circunstancia, y muchos de nosotros lo hemos vivido. Cuando hemos dejado algo grande viene, algo nuevo viene, y a lo mejor no económicamente, porque digamos, no, pues antes yo ganaba tanto, ahora lo que estoy ganando es menos. No estamos hablando de dinero, estamos hablando de lo que Dios quiere que tú hagas en el reino, porque te va a utilizar. Si te utilizó en un trabajo para traer a una familia, ahora te está enviando a otro lado de misionero y quiere que vayas a otro lugar, porque ya es tiempo de salir de ahí, es tiempo de llegar a otro lugar, porque yo necesito utilizar tu vida. Yo voy a pagar todo lo que necesitas. No pienses en dinero, yo voy a sustituir y a proveer. Confía en mí, confía en mi provisión. Así que en el contexto de Mateo no nos indica cuál sería la situación durante el ministerio de Jesús en la parábola que se dieron. Como en otros casos, hay que tratar de colocarnos en una situación de la vida de Jesús que pudiera provocar esa clase de enseñanza. No sabemos en qué momento Él dijo esas enseñanzas. Así que habría que buscar una situación que requiriera que el auditorio de Jesús sea retado a grandes sacrificios para poder lograr un fin de gran valor. Así que hay algunas semejanzas, algunas situaciones, pero mire, si me acompaña usted al Evangelio de Marcos 10, 17 al 30, dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincado de rodillas delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil será entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no,
porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Es decir, el Señor restituirá, el Señor proveerá, no nos faltará nada. Y lo vemos muy claro como fue la vida de Job, ¿verdad? Job le quitaron todo y después el Señor le dio 2 veces más de lo que perdió. ¿Nosotros estamos dispuestos a perder lo que tenemos? ¿O atesoramos lo que tenemos y preferimos? En este contexto busca Jesús voluntarios que se comprometan a su causa. Hombres y mujeres que quieren decir: Señor, yo quiero seguirte. Pero hay que entender que este llamado significa grandes sacrificios por parte de cada uno de nosotros. Podemos perder casa. ¿Sabía que hay personas que han perdido su familia por el Evangelio? Vimos recientemente en Huejutla más de 20 familias que las expulsaron por ser evangélicos. En Chiapas y en Oaxaca se están yendo a Guatemala por intolerancia religiosa. ¿Estás dispuesto a perder tus amigos? ¿Estás dispuesto a perder tus propiedades y negocios? ¿Tu trabajo? ¿Estás dispuesto a sacrificarlo todo por seguir a Jesús? Esa es la pregunta. Los súbditos del reino de Jesús busca con aquellos que reconocen el gran valor de pertenecer al reino de Dios y que están dispuestos a pagar el precio que fuere. Fueron a vender todo lo que tenían para obtener el terreno, para obtener esa perla. Es necesario ver cuando Jesús da estas palabras, está invitando a que cuenten el costo de seguirlo a Él. Y es lo que hablamos, muchas personas tienen la emoción de decir: ay, qué bonito, siento mucha paz, me siento contento en la iglesia. No estamos hablando de eso. Estamos hablando si tú estás dispuesto a pagar el costo de seguirlo a Él, porque el reino de Dios estaba de algún modo relacionado con su causa. Hace muchos siglos había un gran teólogo alejandrino llamado Orígenes, seguramente usted lo ha escuchado, y escribió que Cristo era la autobasilea, queriendo decir con esto que Cristo mismo era el reino. Reconocerlo a Él como Señor podría costarles caro por el reino que valía. Nosotros decimos: sí, vénganos tu reino, Padre nuestro que estás en el cielo, vénganos tu reino, así como es. Él compara a Jesús con el reino. Él es el rey. ¿De dónde es el reino? ¿Nada más del cielo? ¿O también aquí en la tierra? Decimos: hágase voluntad, tu voluntad, no mi voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Así que estas parábolas gemelas que hemos analizado, pues pueden hablar del contexto que vivimos hoy en nuestro país. Si acertamos en definir y ubicar el reino de Dios correctamente como una realidad presente, pero también una realidad futura, entonces tendremos que ver cuáles son las áreas de la vida cotidiana en que el reino tiene injerencia. ¿En qué afecta el reino a tu vida diaria? Cabe reiterar que al hablar del reino de Dios se habla principalmente de una acción divina. Esta acción divina, no obstante, involucra a los súbditos del reino, a nosotros, a los hombres y mujeres que se someten a la voluntad de Dios. Porque si decimos que Él es el Señor y Él es nuestro Rey, pues nosotros somos los súbditos y no podemos hacer lo que nosotros queramos. Tenemos una autoridad y debemos de someternos a su voluntad.
El reino de Dios, pues, es una realidad intangible únicamente para los súbditos. ¿Por qué? Porque los sumisos a Dios son los sumisos a Jesucristo. El que dice: Señor, yo te acepto como mi rey, entonces yo paso a ser un súbdito, estar sometido a Cristo. Es un error garrafal igualar al reino de Dios a toda la sociedad humana en general, como dijéramos que el mundo es el reino de Dios. No, apelar a autoridades gubernamentales, a autoridades comerciales, a la población en general, como si las quisiéramos integrar en el reino, pues es equivocarnos. No son parte del reino. Así como dicen, todos somos hijos de Dios. Pues no, no todos somos hijos de Dios. Solamente aquellos que hemos declarado con nuestros labios que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador. Así que las parábolas del reino dadas por Jesús están dirigidas a personas que comprendían la naturaleza religiosa, ética, fundamental del reino. ¿Sabía Jesús a quién les estaba hablando? Pues a sus discípulos, a los que ya eran sus súbditos. Aunque el Evangelio de Mateo emplea el término reino de los cielos en lugar del reino de Dios, ¿por qué es esto? Hay que reconocer que con esta expresión no alude exclusivamente a una realidad extraterrestre. El reino de los cielos de Mateo es equivalente al reino de Dios. Pero recordará que en Lucas y en Marcos hay que recordar que era judío. Y muy a menudo los judíos solían usar el término que sustituyese el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque no se podía utilizar la palabra Dios, ¿no? Es imposible que fuera como un eufemismo por reino de Dios. Entonces utiliza el reino de los cielos. Pero estamos claramente hablando a todas luces que es lo mismo. El reino de Dios para Jesús era una realidad actual durante su vida diaria. Ese reino implicaba la existencia de los súbditos, que si analizamos en otra ocasión el Sermón del Monte y las parábolas de algunas que hemos analizado, pues los súbditos del reino, precisamente la característica es ser leales. Cuando vemos y hablamos del mayordomo, cuando hablamos del vigilante que tenía que estar alerta, atento, pues estamos hablando de personas que conocían y estaban conscientes de su vida colectiva como iglesia, pero su vida individual. ¿Cómo estaba su vida? Esa es la parte importante, cómo vivimos cada uno de nosotros y cómo nos enfrentamos en el diario vivir como súbditos de Cristo. Así que una cosa más hace falta agregar, que el reino de Dios no es equivalente a la iglesia, porque muchos dicen que el reino de Dios es la iglesia. No es lo mismo que la iglesia como institución, no es lo mismo que su jerarquía, ni es lo mismo que su feligresía en conjunto. El igualar el reino de Dios con la iglesia es malinterpretar la naturaleza del reino. Hay que recordar que el reino es la actividad de Dios en su gobierno y el logro de su propósito. La iglesia, en términos, es una comunión de personas redimidas, personas que han decidido seguir al rey, pero puede llegar a ser un agente del reino mismo, que la iglesia también pasa a ser un súbdito del rey. Primero de manera individual cada uno de nosotros, pero cuando somos también súbditos. Es como un soldado, un militar, pues tiene una autoridad, y aunque cuando se junta un batallón o está toda la agrupación, ¿verdad? Todos ellos son súbditos de una autoridad mayor, un teniente coronel o un general. Él es el comandante en jefe y a él le deben la autoridad, a la cabeza suprema. Es lo mismo en la iglesia, como cuerpo, estamos sometidos a la autoridad de Jesucristo.
En la medida en que los creyentes se sometan a la voluntad de Dios, justo a esa medida, el reino de Dios viene para ellos, según lo hemos declarado muchas veces en el Padre Nuestro, ¿no? Venga a nosotros tu reino. Entonces la manifestación de Dios, del reino, se involucra en todo lo dicho. Las dos parábolas gemelas del tesoro escondido y de la perla, el gran valor, dicen hoy en día, que vale la pena pagar el precio que fuere con tal de someterse a Dios como Rey. Pago todo lo que tengo, mi vida la doy en sacrificio, también agradable, con buena voluntad. Y es la pregunta, ¿vale la pena? ¿Vale la pena seguir al Rey? ¿Vale la pena dejar lo que tienes? Porque hay personas que no quieren, ya no diríamos perder, sino dejar su forma de vida, su estatus, sus vicios, cosas que estorban a veces para poder obedecer al Rey. Siguen más sus propios intereses, no los intereses del reino. Así que el ser súbdito del Rey siempre implica todo lo contrario. ¿No te ha pasado cuando tú tienes planeado algo con tu familia y te habla tu jefe y te dice: te necesito mañana aquí? Oiga, jefe, pero pues acabo de llegar. No me importa, mañana te necesito aquí. ¿Qué dices? ¿Qué le dices al jefe? Váyase, ya no quiero ese trabajo. No, le dices: sí, jefecito, ahí voy para allá. Y te vas. ¿Por qué? Porque te importa tu trabajo. Entonces, cuando Dios te llama a hacer algo, ¿por qué a Él le decimos: no puedo, no tengo, estoy cansada, tengo que ir a tal lado, y no podemos dejar nada, sacrificar nada para seguir y obedecer al Rey? Así que, familia, el someterse al reinado, al señorío de Dios, va a requerir sacrificio para que los efectos del reino se presenten y se percaten en nosotros. Acatar el gobierno de Dios puede significar exponerse a persecución. Persecución por causa de intereses creados por la sociedad. Lo estamos platicando. Persecución a los cristianos. En otros tiempos, muerte. Pastores que fueron asesinados en los pueblos. Puedes acatar el reino de Dios visto en Jesucristo y puede acarrear choques con tu propia familia. Hay división en las familias porque el Señor lo dijo: yo no vine a traer paz, vine a traer disensión. ¿Quién realmente me sigue? Y ellos dicen: no, es que mi esposo no quiere. Una persona que aceptó a Cristo hace tiempo, cuando lo aceptó, me dijo: nada más le pido un favor, a mí me encanta lo de su iglesia y lo de Dios, pero no le diga a mi esposo, porque no quiero tener problemas con mi esposo y con mis hijos. Entonces ella fue una cristiana de la secreta. En su corazón no había recibido a Cristo, pero nunca tuvo el valor para decirle a su esposo: ¿sabes qué? Quiero ir a la iglesia, yo quiero seguir a Cristo. Es difícil, yo entiendo, es difícil, pero a eso estamos llamados, familia. A eso estamos llamados. Puede generar choque ante las autoridades civiles, hasta eclesiastales. De alguna manera, cuando la iglesia busca redimir situaciones de injusticia. Por eso es que el súbdito del reino siempre querrá emplear toda la sabiduría posible para buscar cambios tendientes a mayor justicia social dentro de los parámetros legales de cada país. Nosotros estamos sometidos pues a la Constitución, aunque sabemos que cuando las leyes van en contra del reino, nosotros tenemos que obedecer a Dios. Eso es muy claro. El problema es cuando vemos ya una situación legal.
Hemos visto en otros países cuando llega el ejército y la policía a abrir las iglesias y ir por las personas y por los pastores y todo. Entonces la gente dice, no, pues yo no soy, yo más vine hoy de visita. Y cuando ya ves el peligro, cuando ves latente la muerte, la situación de tu familia, pues ¿qué fue lo con los apóstatas? ¿Qué fue con todos los mártires? Que tuvieron que decir, sí soy cristiano, reniega de Jesús, maldice a Jesús, no, Él es mi Señor. Ah, no, pues los mataban. Hoy no vivimos en esas circunstancias. Yo a veces me pregunto, ¿tendríamos que llegar a esas circunstancias otra vez para realmente ver quiénes son y quiénes no? Pues estamos muy cerca con toda la violencia que vivimos. La delincuencia ha crecido, la violencia ha crecido, la maldad ha crecido. Así que concluyo con esto, familia. La parábola de la red, tanto en el contexto de Jesús como el de la iglesia primitiva, reviste de alguna manera solamente un carácter netamente religioso, pero habla principalmente de la tarea de los apóstoles originales y en esta relación con la necesidad de buscar a toda clase de persona para el reino. Hemos visto iglesias que parecen clubes sociales, donde no hay ningún indígena, no hay ningún darqueto, no hay ningún punk, no hay ninguna de las etnias, porque la iglesia inmediatamente lo rechaza. Son iglesias que se han formado más o menos con el mismo nivel social, si tienen o no tienen. Nosotros no deberíamos ni anhelamos que por nuestra mente pase el discriminar a alguien, sino al contrario, en esa red va a venir de todo y tendremos que tener sabiduría para amarlos, para cobijarlos, para enseñarles a través de la vida de la iglesia, del testimonio vivo de la iglesia, que es donde muchos de nosotros aprendemos. Algunos de ustedes han aprendido cosas viendo a otros hermanos aquí, porque cada uno de ustedes venía de otras iglesias, donde aprendieron pues lo que vieron en esas iglesias, y hoy han aprendido lo que se hace en esta iglesia. Entonces debemos de reconocer que el evangelio es para toda persona, no importando su estado civil, su etnia, su condición económica. Y concluyo, pues hay que recordar que una vez que uno se convenza del valor de nuestra creencia y de nuestro estilo de vida, hay que estar dispuesto a pagar las consecuencias. El cristianismo no es un juego. El cristianismo no es una doctrina para transformar únicamente el dolor de las personas. Como únete a los optimistas, como decir, sabes que ven a la iglesia para que te sientas bien. No, sencillamente ese es el fruto. Te sientes bien porque Dios está en ti, porque Dios nos ha transformado, y eso es lo que genera Dios en nuestras vidas. Así que recordemos que el valor del reino y el precio que hay que pagar para ser miembro de ese reino. Ese sentido, pues nada ha cambiado con el creyente antiguo y los discípulos anteriores. ¿Habrá alguna diferencia entre los discípulos de antes, los de hace un siglo, 2 siglos, a nosotros? Quizá que nosotros no lo hemos tomado con la misma seriedad, no lo hemos tomado con la misma fuerza, con el mismo compromiso. El valor del reino es uno y el precio que se pagó es el mismo, no ha cambiado. Luego entonces nosotros también tenemos que estar dispuestos a pagar el precio que hay que pagar para ser buenos y leales súbditos del Rey, de nuestro Señor Jesucristo. Cierra sus ojos. Padre, entendemos que la vida cristiana no es fácil, pero sabemos que tu Espíritu, que mora en cada uno de nosotros, puede ser el factor determinante para que cada uno de nosotros pueda sentirse diferente, vivir diferente y saber que vale la pena pagar el precio para poder seguir al Rey.
Gracias, Señor, porque tú ya diste primero tu vida. Lo único que hacemos ahora es ser coherentes y ser agradecidos de nuestro corazón, porque tú nos amaste primero. La respuesta a tu amor es entregarte nuestra vida en sacrificio agradable, honrarte, obedecerte, amarte y anhelar algún día, Señor, verte cara a cara, saber que nuestra familia también está en este camino, en esta brecha, y que tarde o temprano nosotros podremos llegar, Señor, si nos esforzamos, si somos valientes y si es tu gracia y tu bondad y tu misericordia sostenernos cada día de nuestra vida hasta llegar hasta el final. Te damos gracias esta noche por tu palabra, por tu amor, por tu presencia en este lugar, por la guianza de tu Espíritu. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor nuestro. Amén.